Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. El Palacio del Monarca Divino. Parte 1. Las hermanas Marilla, Yuri y Kari, así como también su guardián Kusanagi Godou. Así también Erika Blandelli y Liliana Krakkar quienes estaban viniendo por alguna razón. Usando un feriado largo de 3 días a principios de octubre, los 5 planearon un pequeño viaje a Nikko. En vez de tomar un tren, era más rápido pero costoso ir en auto. Una cierta persona de los participantes se ofreció a manejar, pero Godou cortésmente declinó su oferta. A pesar de que su vida estaba llena de peligros, no era necesario agregar más problemas innecesarios. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema del conductor? Después de considerarlo un rato, Godou decidió llamar a cierta persona. Si no les importa, déjenme ayudar los chicos. Y también preparar el auto. No me agradezcan, ya que también me gustaría investigar los oscuros secretos de la familia Kyutsuka. Godou aceptó la propuesta alegremente y en la tarde del primer día, todos se reunieron cerca a la residencia Kusanagi. Ese día cuando todos estaban viajando hacia Nikko, hey, Amakasu-san. Apenas una hora de haber empezado el viaje, Godou ya empezó a lamentar la decisión que, claramente no había pensado muy bien. Del asiento al lado del conductor, él preguntó a Amakasu. Desde Tokio hasta Nikko en Tochigi, pienso que deberíamos tomar la autopista Togoku, ¿cierto? Esa sería la ruta más rápida, entonces porque estamos viajando a través de las carreteras auxiliares. Cuando viajas, el proceso antes de llegar a tu destino es también muy importante. Sosteniendo el timón, Amakasu Touma respondió seriamente. Escucha con atención, este Nikko Kaido 1 ha existido desde tiempos ancestrales y recorre desde Nihonbashi 2 a Nikko Tousogu donde Tokugawa Ieyasu es venerado, y de la 20ª Tsukuba 3 en el trayecto ya hemos pasado Senjusuku, Soukazuku y Koshigaya-suku. En el pasado, las personas solían pasar por todo este trayecto a pie. Tokaido, Nakasendou, Kousu-kaido, Nikko Kaido y finalmente Osu-kaido. Una de las 5 rutas de la era Edo 4, Nikko Kaido se ha convertido en una ruta nacional. Explicó Amakasu con gran solemnidad mientras viajaban en la minivan para 7 personas. Buscar conveniencia y hacer las cosas de manera rápida es un hábito desagradable de la gente en la actualidad. Kusanagi-san, ¿no piensas que deberíamos aprender acerca de los viajes de nuestros antepasados y experimentar por nosotros mismos las dificultades del pasado? No. Lo único que quiero ahora es llegar allí tan rápido como podamos y ponerle fin a este tormento infernal. Mientras ambos hombres conversaban solos, las chicas de atrás estaban conversando con gran entusiasmo. Esto en sí no era un problema. Sin embargo, lo que estaban discutiendo sí lo era. Entonces, Erika Nesama es la esposa principal de Oni-sama. Sí, eso es correcto. Kari debe quedarse y servir a su lado en el futuro, por eso mejor sé obediente, y ayuda a tu hermana mayor Yuri. En otras palabras, el trabajo en equipo es muy importante, punto. No exactamente. En vez de tener a todos en armonía, es mejor mantener un nivel de competición. Pero la competencia tiene su tiempo y su lugar, de otra manera habría un problema frente a una crisis, por eso conocer tu posición es la clave. Mientras tú sepas de quién seguir las órdenes en una emergencia, la mayoría de los problemas van a ser resueltos fácilmente. ¡Wow! He aprendido mucho, Erika Nesama eres justo como Ena Nesama describió, una persona muy asombrosa. Así es como Ena me describió. Ella dijo que tú eras muy poderosa, posees una mente que rivaliza con la de Kaoru-san, además de una personalidad muy arrogante. Me siento honrada, pero la última descripción es innecesaria. Yo no soy arrogante, en cambio, debería decirse que soy muy asombrosa. La próxima vez que veas a Ena, lo mejor será que la corrijas en esto. 1 Nikko Kaido, una ruta construida el periodo Edo para conectar Edo, Tokio actual, con Nikko Tousogu. 2 Nihonbashi literalmente, puente japonés, 3 Tsukuba puestos de estaciones durante el periodo Edo, usado por los viajeros como paradas de descanso 4 5 rutas de Edo, las 5 rutas mayores construidas durante el periodo Edo. Lo tengo, Nesama. Erika, no tomes ventaja de su inocencia para llenarla de ideas equivocadas. Llamarte la esposa principal de Kusanagi Godou, eso es ir muy lejos. Ah, todos saben lo que sucederá en el futuro, ¿cierto? Por lo menos yo no pienso que sea así. Desde mi punto de vista, tú solo eres un malvado y manipulador vasallo que llevará a nuestro señor a la ruina. Marilla y Kari, lo mejor será que olvides todo lo que Erika dijo, después recuerda esto, un verdadero caballero no deja que uno mismo sea atado rígidamente a su posición y responsabilidades. Liliana Nesama. ¿Qué significa eso?
Conocer tu lugar es importante, pero no lo es todo. No importando dónde estés, ofrecerle todo a tu señor es lo más importante. Proclamando que ella es la esposa principal o dama principal, indica que tiene algo mal con su entendimiento. No ser atada por la jerarquía y ofrecerme a mí misma a Oni-sama, si esa es la idea. Sí, para ti que entendiste este tipo de noble espíritu, espero buenas cosas de ti. Cierto, por eso mientras nos convirtamos en las mujeres convenientes está bien, ¿verdad? Con conveniente, las niñas pequeñas no deberían decir cosas así. Gary, ¿dónde oíste ese término? Enan-sama me dijo, las anteriores cabezas de la familia Seisuin tenían mujeres convenientes en todos lados y las trataban como sus amantes, y por lo menos tomarían la mínima responsabilidad de hacerse cargo de sus necesidades diarias. One-chan, Oni-sama se hará cargo de mí, ¿cierto? Ya te dije, que nuestra relación con Godou-san no es algo tan decadente. Pero eso es lo que Enan-sama dijo, Kusanagi Oni-sama es muy varonil y generoso, por eso todas las mujeres a su alrededor son atrapadas por su encanto. Aunque a veces ella se lamente el no poder monopolizarlo junto con One-chan, pero no se puede hacer nada si el rey persigue una vida de lujuria. Por favor no menciones esas cosas en voz alta, es demasiado desvergonzado. Oh, ¿de verdad? A propósito, ¿cómo se siente la lujuria? Ikari sí que está dispuesta a aprender. Bien, déjame decírtelo, esta es una historia real que yo escuché cuando estaba en Hong Kong. Erika-san, te lo suplico, por favor ahórrate este tipo de explicaciones. Al lado de su hermana, Ikari se ha vuelto muy amigable con todos, sin haberse percatado de ello, ella ya llama a todas One-sama. Una personalidad que no estaba de ninguna manera cerca de ser tímida. Godou le gustaba esa parte de ella, pero su carácter hablador necesitaba un poco de trabajo, sin embargo, si él se da la vuelta para hacerles recordar a los asientos de atrás, solo tendrá el efecto de alertarlos pero no logrará su objetivo, por eso Godou en cambio le habló al conductor. Hey, Amakasu-san, ¿me podrías dar el número de teléfono de Seisuin más tarde? ¿Planeando alguna charla de amantes en el teléfono? No, absolutamente no. Más tarde le voy a enviar un mensaje de texto de quejas. Además, ¿podrías dejarme bajar en la siguiente estación? Voy a tomar el tren por mí mismo. Vamos, no seas así, viajar requiere compañía. Hay que admirar juntos el paisaje en la carretera. Por cierto, estamos a punto de pasar a través de Kasukabe-suku, que es el primer Tsukuba donde Matsuo Basbo 5 se quedó en Oku no Osomochi 6. Godou miró al alegre Amakasu. ¿Cómo puedo estar feliz con ese tipo de conversación allí atrás? ¿Sabes cómo se siente estar sentado en una cama de agujas? Si no vas a dejar que me baje del auto, por lo menos maneja rápido hacia Nikko. Ja ja ja, no te molestes, no es muy seguido que tenemos la oportunidad de dar un paseo como este, deberías estar un poco más feliz. Vistiendo un traje muy formal, el miembro del comité de compilación de la historia reía desde el fondo de su corazón. Él probablemente escogió esta ruta a propósito para prolongar el viaje. Describiendo a su jefe como alguien que ama hacer bromas, él era igual. A excepción del atormentado Godou, todos estaban disfrutando el viaje a Nikko. Después del alegre viaje, Godou y su grupo llegaron a su destino aproximadamente a la 1 de la tarde. A pesar de que muchos lugares estaban súper congestionados, el grupo tuvo mucha suerte al no verse afectado por eso. La montaña Nikko se encontraba donde Tousogu, el santuario Futarasan y Rinnoji estaban localizados. Todavía era muy temprano para la estación de las hojas rojas, su reputación como un lugar turístico era cierta, habían muchos visitantes dando sus respetos, haciéndolo muy animado y ruidoso, pero no al grado de estar lleno de gente, habían muchos turistas de ambos géneros y de todas las edades, gente viajando sola o en familia, amantes, grupos haciendo tours, etc. Básicamente todo tipo de gente. Amakasu detuvo la minivan en el estacionamiento y todos se bajaron de ella. Y después alcanzaron el camino principal de los visitantes 7. 5. Matsuo Basou, el más famoso poeta del periodo Edo. 6. Oku no Nozomichi, el mayor texto de la literatura japonesa en forma de diario de viaje, escrito por el poeta Matsuo Basou. 7. Sandō, en la arquitectura japonesa, el camino que lleva a la entrada del santuario Shinto o templo budista. Antes de la entrada de Tousogu, que estaba rodeado por árboles de cedro, se podía ver la primera torii 8 al frente, entrando uno podía llegar a Tousogu mientras Nikko-san Rinnoji se encontraba a la derecha y uno encontraría el santuario Furasan siguiendo el camino de la izquierda. Por cierto, Liliana, ¿dónde nos vamos a quedar esta noche? Cierto, ya reservé un cuarto cercano, por eso no te preocupes por la multitud ruidosa que está ahí. Además, de acuerdo a tus órdenes, escogí un hotel menos costoso. Liliana respondió a la pregunta de Godou con un tono de voz muy apto. Ella siempre tuvo el hábito de tomarle atención a los pequeños detalles, y por eso le quedaba bien el papel de manejar este tipo de recados. En esta área, ella era completamente diferente a Erika. Sí, Lily, quiero uno donde pueda vestir un yukata, con aguas termales afuera como esos baños públicos al aire libre, para así poder arrastrar a Godou en la noche y disfrutar el cielo nocturno mientras nos bañamos.
Erika mostró una sonrisa seductora. Esta chica rubia tiene talento en política, estrategia y negociaciones. En adición, ella estaba al tanto del gran cuadro y entendía la economía. Sin embargo, asuntos mundanos y diversos, así mismo como tareas delicadas como la cocina y tener un pensamiento económico, no eran su fuerte. Si le dieran tales tareas, ella probablemente las complete, pero Godot definitivamente no le asignara estos trabajos a ella. El lugar donde vamos a quedarnos esta noche cuenta con baños al aire libre, pero requiere reservaciones. Mientras Kusanagi y Godot lo desee, yo haré los arreglos. ¿Oh? ¿De verdad? Godot, hay que disfrutar los dos juntos. ¿Quién disfrutaría ese tipo de cosas? Godot rechazó su oferta con enojo. Erika tiene sus razones para no arreglar este tipo de cosas por sí misma. Por como se ve, la rivalidad entre Erika y Liliana todavía se encontraba a favor de Erika y ella podía mantener este delicado balance indefinidamente. Como una nota aparte, las hermanas Mariya quienes los acompañaban en este viaje. Entonces, Godot-san, casi es hora de que partamos. Oni-sama, finalmente vamos a llegar al santuario de Saitengu, me estoy sintiendo un poco nerviosa. Ellos conversaban, ignorando la conversación de las caballeros. 8 torii, puerta tradicional japonesa usada como la entrada a los santuarios Shinto que también se encontraba dentro de ellos. Ellos simbolizaban la transición entre reinos. La seria Yuri ya se ha acostumbrado a los excesos de Erika y Liliana, y ya no las regañara con principios correctos. Con respecto a Ikari, ella era el tipo que rápidamente se llevaba bien y se hacía amiga de todos. Ese tipo de flexibilidad era realmente desperdiciada aquí. Godot cada vez más pensaba eso. Entonces, vamos a empezar nuestras actividades por separado desde ahora, ¿está eso bien? No hay otra manera, si nosotros vamos con ustedes, podemos terminar metiéndonos en su camino. Y entonces Erika y Liliana se fueron, porque ir por la prueba al santuario del monarca divino, sería mejor evitar tener gente de afuera presente. Por cierto, ¿alguna vez Mariya ha visitado ese templo como se llame? Sí, yo vine aquí una vez antes de convertirme en Himemiko, pero solo entré a la sala principal y no entré al sacrosanto. Yuri avanzó hacia la torii de Tousogu sin dudarlo. Siguiéndola por detrás estaban Godot y Ikari. Nikko Tousogu era un mausoleo y templo construido para venerar a Tokugawa Ieyasu, Tousou Daigongen. Como un lujoso y magnífico santuario, había visitantes frecuentes de viajes escolares. La ruta oficial del tour consistía en subir las escaleras de piedra hacia el templo de 5 pisos, pasando a través del torii, entrando a la sala de culto a través de las famosas puertas de Yomeimon, después el salón principal y finalmente entrando al santuario de Okusa. Pero a mitad de camino, Yuri los guió hacia una construcción humilde. Hablando de Tousogu, era un construido espacio lujoso que era equivalente a varios billones de yens en términos modernos. Daba la impresión de un dorado brillante, y estaba lleno de esculturas y delicadas decoraciones. Pero sobre eso había una construcción muy pequeña y sin decorar, muy diferente del templo de 5 pisos y la puerta de Omotemon que se veía a lo lejos. Sin embargo, todavía había bastantes turistas e inesperadamente era un paisaje muy popular. Se siente como si este lugar fuera particularmente monótono, a pesar de que todos los demás son magníficos. Este es el sagrado establo de Shinkyu, la construcción que mantiene la conexión entre Tousogu y el monarca divino. Yuri respondió a la primera impresión de Godot. ¿Establos sagrados? Godot notó de que había 2 caballos en el establo, lo que significa que era un establo para guardar a los caballos. Oni-sama, rápido mira, allí hay monos. Kari apuntó con gran entusiasmo a la pared de la construcción. A lo largo del filo debajo de una saliente de una típica casa, había muchos monos labrados. Un completo clan de monos, había monos cubriéndose los ojos, monos cubriéndose la boca, monos cubriéndose las orejas, monos sentados, monos mirando el cielo, monos echados en el piso y en los alrededores. En total había 10 raras esculturas de monos. Así, ese es no ve el mal, no habla del mal, y no oye el mal. 3 monos cubriéndose sus ojos, orejas y bocas respectivamente. Esta era una famosa escultura, y al verla aquí Godot finalmente recordó. Cierto, desde tiempos ancestrales, había un rumor de que los monos podían curar las enfermedades de los caballos, por eso este establo está lleno de monos. Oh, yo no sabía eso, ¿qué relación tiene Tokugawa Ieyasu con los monos? Oyendo la explicación de Ikari, Yuri preguntó con una expresión de sorpresa. ¿No lo sabías? El monarca divino no es Tousou Daigongen. Esta vez era el turno de Godot para sorprenderse, si el monarca divino adorado en Nikko Tousogu no era Tokugawa Ieyasu, entonces, ¿quién rayos podría ser? Notando que estaba siendo demasiado subjetiva, Yuri rápidamente se disculpó. Yo lo siento mucho, como había oído que habías recibido información de Kaoru por ese. Pensé que ya sabías todo. Aunque Saitengu es una parte de Nikko Tousogu, esa es dedicada a un dios diferente, y es un santuario santo independiente. El monarca divino adorado en Saitengu es llamado el mono monarca divino. Él es la reencarnación de un mono, y el protector de los dragones. Actualmente, eso es todo lo que sé. Kari se sentía un poco avergonzada.
¿Por qué un mono tiene que proteger dragones? Pensó Godot perplejo, no importa cómo lo mires, un dragón debería ser mucho más fuerte que un mono. Probablemente alguna clase de complicada razón mitológica de nuevo. Entonces, vamos a dirigirnos a Saitengu, por favor síganme. Yuri sacó una pieza rectangular de papel, un talismán. Preguntándole la razón, parece que Saitengu tiene una barrera que repele a los humanos. Con Godot y Kari siguiéndola, Yuri sostuvo el talismán y entró a un vasto bosque detrás de los sagrados establos de Sinkyo. Esta era un área intermedia dentro de Tousogu que te lleva al santuario de Futarasan. Muy inadvertida, ninguno de la decena de turistas lo notó. Después de seguir a Yuri por 10 minutos, Godot ya no tenía idea de dónde se encontraba. Los tres finalmente llegaron a un santuario ancestral. Bienvenidos, los he estado esperando a todos. El caballero Kyutsuka salió a recibirlos vistiendo un atuendo del santuario Shinto. Detrás de él se encontraba Amakasu a quien habían dejado atrás antes. Él probablemente llegó primero tomando una ruta diferente. Adhiriéndose a su rol en segundo plano, él solo lo saludó con la mirada. Nosotros los Kyutsuka de este santuario estamos orando por la llegada del rey. Muy pronto, las puertas del sacrosanto serán abiertas y tú podrás conocer al monarca divino. Por favor espera un momento. El caballero Kyutsuka les dio la bienvenida cuidadosa y respetuosamente, pero Godot estaba perplejo. Acabas de mencionar conocer al monarca divino. Sí, por la prueba en Saitengu, la mejor opción sería tener una conversación cara a cara con el monarca divino que ella estará sirviendo en el futuro. Mientras que Kari-san puede usar purificación de desastres, el sacrosanto puede ser abierto, es por eso que este método fue el escogido. Ya veo, es tal como él dijo, mientras no haya demasiado riesgo. Pero ¿acaso no es peligroso conocer a un dios hereje? Estás completamente en lo correcto. Ya que ese es el caso, haremos como pediste. Tú podrás acompañar a Ikari-san dentro del sacrosanto y conocerán al monarca divino juntos. La sugerencia del caballero Kyutsuka puso a Godot en un profundo pensamiento. Si él conoce a un dios hereje, ¿acaso no habría problemas? Ellos eran enemigos naturales desde un nivel genético, si empieza una gran batalla por esto en Tousogu, esto sería un gran problema. Pero dejar que Ikari lo vea sola también era muy peligroso, y Godot era el responsable por permitir esto en primer lugar. En este momento, el guardián debería acompañarla. Godot no tenía otra opción más que asentir. Godot, Amakasu y Yuri a pesar de su visión espiritual no se dio cuenta. Los visitantes hoy a Saitengu incluía a una existencia no humana, un pequeño lagarto que observaba a estas personas detenidamente desde una esquina del área. Ya que se encontraba muy cerca a la superficie del piso, era muy difícil para los altos humanos el darse cuenta. Sus ojos poseían una arrogante presencia, y mientras el caballero Kyutsuka guiaba al amigo, el lagarto empezó a moverse con lentitud, moviéndose despreocupadamente como si fuera el gobernante de este lugar. Parte 2. En preparación para conocer al monarca divino, Kari se cambió a su atuendo de Miko. Guiados por el caballero Kyutsuka al edificio de Chamuso 9, su hermana Yuri se encontraba a su lado. Aunque a Godot le ofrecieron un cuarto para que espere, él no lo aceptó ya que no quería causar problemas a los demás, y esperó con Amakasu en los alrededores de Chamuso. La familia Kyutsuka sorprendentemente tiene muy pocas personas aquí. Godot apuntó lo que había notado. Aparte del caballero Kyutsuka no había otras personas. Actualmente, Godot y Amakasu eran los únicos presentes. Como es el día en que el sacrosanto del mono monarca divino será abierto, lo más probable es que todos se hayan retirado excepto el joven maestro a cargo. Su manera de manejar las cosas es apropiada para abrir un sello divino que no ha sido tocado en un siglo. Aparte de eso, porque veneran a una deidad mono aquí. ¿Acaso no deberían venerar a una deidad más ventajosa? Como escuchando los pensamientos de Godot, Amakasu sonrió ligeramente y se rascó la cabeza. Tú dices que es solo un mono, pero actualmente es una bestia divina muy útil. Inesperado, ¿verdad? Oh, entonces ya lo sabías. Aparte de eso, él tiene otros atributos importantes, como vencer a todo el mal. Kioto es habitado por monos. Este lugar se encuentra en la posición Gen 10 relativa a Tokio, en otras palabras, el noreste. En el Onmyōdō 11, el noreste es conocido como el portal de los demonios, nombrada la dirección de donde los espíritus y demonios nos invaden. Puedes ver, el noreste, el opuesto de Gen es la posición Zen 12 del suroeste, por lo cual el mono es usado para vencer al mal, eso es como Amakasu lo explicó, inexplicablemente feliz. Usar el mono para establecer un puesto de guardia del portal de los demonios es una de las técnicas mágicas de la que más se enorgullecen los monjes Tendai 13. Tendai. Ese Tendai del monte Yeyenraya Kuji 14. Sí, por cierto, el sacerdote budista de más alto rango que diseñó Nikko Tousogu era un aprendiz de Tendai originalmente. 9 Chamuso el edificio usado como oficina administrativa del santuario 10 Gen uno de los 8 trigramas del libro de los cambios 11 Onmyōdō literalmente el camino del yin y el yang mezclando ciencia con ocultismo.
Una filosofía japonesa tradicional basado en los conceptos chinos de los 5 elementos y la dualidad del yin y el yang. 12. Una de las 12 marcas de la Tierra que representa la dirección de oeste-suroeste y corresponde al mono en el zodiaco chino. 13. Tendaila. Escuela japonesa de budismo de Mahayama descendiente. La escuela china Tiantai. 14. En Ryakuji, un monasterio Tendai localizado en Monte Ye. El Monte Ye está localizado al noreste de Kioto, la posición del portal del demonio. Agrego Amakasu. Sacerdote Tenkai. Godou ha oído ese nombre antes, conocido como Tokugawa Ieyasu. Él era un monje con gran sabiduría. Él sirvió hasta el tercer Shogun 15, Iemitsu. El artefacto religioso conocido como Nikkou Tousogu fue construido por el bien de venerar al señor Tokugawa Ieyasu como el dios guardián de este país. Entonces este santuario secretamente construido en Saitengu, es el santuario para venerar al asesino de dragones aniquilador del mal, el mono monarca divino. ¿Por qué ellos escogerían deliberadamente este lugar? Porque en relación al centro sobrenatural de Japón, sucede que esta es la posición del portal demonio, por eso la veneración del dios guardián señor Lord Ieyasu, así como el mono divino aniquilador del mal, fueron ambos construidos aquí. Godou estaba intrigado. ¿Qué era el centro sobrenatural? Lo entenderás si miras un mapa. El símbolo de Japón, las tierras sagradas con la energía más poderosa, es el santo monte Fuji. Nikkou está al noreste en relación al monte. Sí, de acuerdo a los registros, el mono monarca divino ha salido de Saitengu algunas veces. ¿Dejar que un dios hereje deambule en el exterior? ¿Acaso no es eso muy peligroso? Estás en lo cierto. Hace 100 años, la última vez que liberaron al monarca divino, todo Saitengu y las personas relacionadas fueron destruidos, y el actual santuario tuvo que reconstruir todo después de ese incidente. ¿Quién pensaría que tenía este tipo de pasado? Godou se sentía muy preocupado. ¿Estaba realmente bien para Ikari? ¿Cómo dejaron salir al dios hereje al que los costó tanto sellar? Además, ¿por qué una deidad regresaría por sí misma? Si quieres una explicación, entonces tengo que empezar contando historias sobre dioses, las del tipo que más odia Kusanagi. Piénsenlo un poco, a pesar de que Amakasu explicó acerca de religión y hechicería, él no entró en detalles acerca de dioses. ¿Acaso estaba prestando atención a mis reacciones? Con lo cual él continuó y me dio la siguiente explicación. La razón por la cual el regreso, era debido al gran hechizo que mencioné antes que requiere toda una vida para realizarlo. El poder mágico reunido de los lugares santos alrededor de Japón fue convertido en el poder divino de Tousou Daigongen y después usado para restringir al mono monarca divino. Aunque él salió para causar disturbios, él fue obligado a regresar y aceptar ser sellado al final. Algo así es posible. 15 Shogun dictadores militares de Japón que mantiene el actual poder a pesar de que el emperador era el legítimo gobernante en nombre. Godou se llenó de sorpresa. No importa cuántos magos fueran reunidos, un superpoderoso dios hereje no podría ser derrotado. Esta debería ser una verdad absoluta. Este tipo de hazaña es imposible, entonces ¿cómo realmente lo hicieron? Kaoru-san y yo creemos firmemente que esta hazaña fue el clímax de la sabiduría de los sabios ancestrales. Sabios ancestrales, en otras palabras, los sucesores de los residentes del mundo astral. Mientras ellos charlaban, Yuri regresó pero Ikari y Hyutsuka no se encontraban en ninguna parte. Ella también se cambia a su traje de Miko. Marilla, ¿por qué estás vistiendo tu traje de Miko? ¿Y dónde está tu hermana? Ikari está hablando con Mikiko-san ahora mismo. Godou-san, ¿podrías llevarme a ver al mono monarca divino Sama? Yuri pidió con una expresión de determinación en su rostro. ¿Tú también quieres venir? De ninguna manera, conocer a un dios es muy peligroso. Precisamente porque es peligroso, si algo sucede, Godou-san de seguro protegerá a Ikari, ¿cierto? En ese caso, yo también tengo que estar ahí. Notando las intenciones de Godou para ir voluntariamente, y debido a su habilidad para obtener conocimiento a través de la visión espiritual, Yuri concluyó que su presencia sería un factor crucial si es que se desarrollara una batalla contra el dios. No puedo permitirme esconderme en un lugar seguro, sabiendo que Godou-san está arriesgándose por el bien de mi hermana menor. Te lo ruego, por favor. Yuri rogó con sinceridad. Para ser honesto, Godou estaba muy agradecido por su preocupación por él, pero si él tuviera que recibir conocimiento de la hermosa Himemiko, entonces tendría que realizarse a través de ese acto. Viendo los adorables y rosados labios de Yuri, Godou recordó ese incidente. Probablemente pensando en lo mismo, Yuri también empezó a actuar incómoda, aparentemente avergonzada. Ese sí algo, como eso sucede, a mí no me importaría. Combinado con su suave murmuro, Godou sintió un fuerte shock adormecer su cerebro y se quedó sin palabras. Él no pudo evitarlo, y pensar que ella diría algo como eso. Es verdad que hay un riesgo, pero llevar a Yuri conmigo sería muy conveniente. Considerando los objetivos de esta visita, no hay necesidad de actuar por separado. Atrapados en su propio mundo, ambos fueron repentinamente traídos de vuelta por la presencia de una calmada voz. Godou se sorprendió y seguro Yuri también. Cierto, ese tipo todavía está aquí. Mientras ambos volteaban para mirar, el despreocupado joven estaba riéndose para sí mismo.
Aunque es un poco triste que mi existencia haya sido ignorada, es bueno ver que tan lejos sus sentimientos el uno por el otro progresado. De regreso al tema, Godou-san, ¿qué piensas? ¿Aceptarás mi sugerencia? Hay que hacerlo. Por favor, estoy a tu cuidado, Marilla. Sí, cierto. Entonces cuento contigo, aunque soy indigna, por favor cuida muy bien de mí. Debido a los nervios, ambos empezaron a hablar incoherencias. Disculpa por hacerlos esperar. Sucedió algo. Con el tan esperado regreso de Ikari, Hyutsuka Mikiko deshizo la incómoda atmósfera. Mientras tanto, Amakasu se despidió con los ojos y se fue. Aunque era un miembro del comité de compilación de la historia, para Saitengu él solo era un extraño, debido a eso con mucho tacto se fue. Inesperadamente, el caballero Hyutsuka ya había aceptado la adición de otro participante. Entonces Godou y Kari, así como también Yuri, fueron llevados a las profundidades de Saitengu. ¿Extraño? ¿Qué es esta espada? Kari estaba llevando un Kodachi 16 en sus manos. Su funda y empuñadura estaban hechas de madera blanca, y parecía ser una hermosa espada con una gran historia. Su nombre es Sanryutou 17, para poder conocer al monarca divino Sama, es necesario traerla contigo. Así como el monarca divino, esta es la preciosa espada que protege Saitengu. Agregó el caballero Hyutsuka, piénsenlo un momento, también existen santuarios que veneran espadas como objetos sagrados. Por eso no había nada extraño. Sintiendo que era algo que entendía, Godou continuó caminando. Ellos fueron llevados a un templo antiguo que no era muy grande ni lujoso, como esos simples y modestos templos antiguos que uno normalmente ve a un lado del camino. Pequeños árboles en el are, probablemente árboles de duraznos. El santuario y los árboles de duraznos a los alrededores estaban rodeados por una chimenagua 18, que emanaba un intenso poder mágico. La cuerda en sí debe ser la barrera. Este es el santuario del mono monarca divino. Por eso, Ikari-san, por favor hazlo como te acabo de explicar hace un rato. 16 Kodachi, una pequeña espada japonesa que mide menos de 60 centímetros de largo. 17 Sanryutou, su nombre significa espada asesina de dragones. 18 Chimeguaba, cuerdas usadas en rituales de purificación en la religión Shinto. El caballero Hyutsuka retrocedió, dejando la chimenagua enfrente de ellos. Godou le echó una mirada al interior del santuario. No podía verse nada. A pesar de que las ventanas estaban en un pésimo estado, el interior estaba en completa oscuridad. El santuario requiere a una Himemiko para debilitar el sello del cuidador de los caballos, después podrá ser abierto. La voz de Ikari era temblorosa. La imperturbable Himemiko estaba empezando a ponerse nerviosa. Debido a que iba a conocer a un dios hereje, ponerse nervioso era algo natural. Piénsenlo un poco, ¿qué significa cuidador de los caballos? Bajo la mirada de Godou y su hermana mayor, Ikari puso su mano en la chimenagua. La gruesa cuerda cayó al suelo, y el poder mágico a los alrededores desapareció. ¿Asombroso? Entonces el santuario está abierto desde ahora. De ninguna manera, esta es una barrera que sella a una deidad. No puede ser deshecha completamente, y una vez que el efecto desaparece, se restaurará a sí misma. Yuri explicó a su lado. Solo debilitada temporalmente el poderoso poder mágico, bajo el mismo principio, su efecto era mucho más corto en un campeone o la autoridad de un dios. Entonces la abriré. Kari declaró con una voz temblorosa mientras abría la vieja puerta del santuario. Yo entraré primero, Marilla y Kari vayan después de mí. Hyutsuka-san, disculpa por hacer todas estas irrazonables demandas. Ni lo menciones. Es un honor poder servir de algo. Por favor cuiden sus pasos. El caballero Hyutsuka respondió con una voz casi completamente monótona. Y después se quedó en silencio. ¿Y su cuerpo también dejó de moverse? De alguna manera se sentía como un reloj que se había quedado sin baterías. Aunque Godou pensó que la apariencia del joven era un poco extraña, él todavía entró al santuario e hizo que las hermanas Marilla lo siguieran. Después de caminar en la oscuridad por un rato, se sentía como si la tierra se hubiera convertido en duro y sólido concreto, y era inexplicablemente fácil seguir caminando. Pero la visibilidad permaneció siendo muy pobre, y ellos no podían ver nada a su alrededor. Estaba completamente oscuro. La única cosa de la que estaba seguro, era de la presencia de las hermanas Marilla atrás de él. Todos, por favor no se separen, hay que tomarnos de las manos. Aquí, toma mi mano. Ese sí. Lo sé. Yuri respondió a la llamada de Godou. Extendiendo su mano hacia atrás, Godou encontró una gentil y delicada mano. Yari, toma mi mano. Claro, así está bien, no hay problema. La gentil voz de la hermana mayor dirigida a su hermana menor. En otras palabras, la mano de Godou sostenía a la de Yuri. Por alguna razón, él sentía que su cara se estaba calentando, y sentía que su corazón estaba empezando a acelerarse. Posiblemente Yuri también se sentía igual. Cada vez que él se daba cuenta del toque de su pequeña y frágil mano, Godou no podía detener a su mente de divagar en pensamientos innecesarios. Habiendo caminado por unos minutos, posiblemente 10 minutos, el sentido del tiempo se perdió por completo. Godou-san, ¿te diste cuenta?
Yuri repentinamente preguntó con seriedad. Godou enderezó su espalda y se puso serio. Parece que ella tenía algo importante que decir. Nosotros hemos llegado al plano astral, al cual entramos la última vez, el camino en el santuario de Saitengu, probablemente era un corredor entre el mundo real y el mundo astral. One-chan. Por mundo astral te refieres a ese mundo astral. Si la frontera entre la vida y la inmortalidad, el reino del vacío entre el mundo humano y el reino divino. La brecha del mundo llamada Yomotsu Hirasaka 19, oyendo la conversación de las hermanas, Godou quería sujetar su cabeza entre sus manos y gritar. La barrera para sellar a una deidad, pensándolo un poco más, esto es posible después de todo. Sin embargo, Mariya ambas parecen estar bien. Sus cuerpos no sienten ninguna molestia. Godou recordó la dolorosa experiencia de Erika. Godou no podía evitar preguntarles. Su identidad como campeone a un lado, humanos ordinarios no pueden adaptarse al ambiente del mundo astral, ¿cierto? Gracias al poder conferido a nosotros, creo que este corredor permite a los mortales acostumbrarse al mundo astral. Eso es lo que siento. Usando el poder de la visión espiritual, Yuri lo confirmó. Parece que hay alguna razón para esta lenta caminata en la oscuridad. Espera un minuto, para nosotros que estamos en el mundo astral otra vez no podemos usar esa transferencia instantánea como la última vez. 19 Yomotsu Hirasaka en la mitología japonesa, el perezoso que guía al Yomi, la tierra de los muertos. Él recordó el método de transferencia que intentó varias veces y sufrió mucho la última vez. Sin contar a Godou, Yuri con su talento en visión espiritual podría lograrlo sin ningún problema. Bueno, la teletransportación era algo insignificante al encontrarse con el monarca divino. Pero la respuesta de Yuri fue negativa. No, parece que no. Yo traté de recordar la imagen del mundo astral de antes, pero no tuve éxito. Parece que no es posible teletransportarnos desde aquí. ¿Cuál es la situación? Este lugar estaba aislado del resto del mundo astral, ya que es la jaula que aprisiona al monarca divino. Una vez más oyendo el confiado reporte de Yuri, esta debe ser una pista obtenida a través de visión espiritual. Lo tengo, pero no me siento como para estar en este lugar por mucho tiempo. En el instante en el que suspiro, la salida apareció. Aproximadamente a 10 metros de distancia, había un agujero rectangular que emitía una luz. Los tres rápidamente caminaron hacia allí, tomados de la mano. Todos llegaron seguros, y entraron a través del agujero rectangular. Había una pequeña choza deshabitada, que era probablemente el establo, justo como el que vieron en Tousogu. Afuera había un sol brillante bajo un refrescante cielo azul. En la distancia había una estructura que se veía muy grande. Un edificio gigante, no, debería llamarse una ciudad o un palacio. Además, la construcción no tenía un estilo japonés, sino que parecía un palacio chino como el de la ciudad prohibida 20. Estos eran los establos que se encontraban dentro del territorio del palacio. Observando el escenario de afuera, Godou repentinamente se dio cuenta de la delicada sensación en su mano. Él todavía estaba sosteniendo la mano de la Hime Miko aún después de que las hermanas Mariya ya habían soltado las suyas. Al hacer contacto visual con Yuri, ambos se sonrojaron y rápidamente voltearon sus rostros e inmediatamente soltaron sus manos. Ah, hay un mono allí. Sin haber notado el comportamiento de la hermana mayor y Godou, Ikari señaló a un rincón del establo. Encima del heno había un mono echado. 20 Ciudad Prohibida, el palacio imperial chino durante la más reciente dinastía Ming. No parecía uno japonés, ya que su cara no era roja y su pelaje era muy brillante. Su cuerpo, cubierto de un pelaje dorado que se acercaba a un color naranja oscuro, medía aproximadamente 80 centímetros. Viendo la apariencia del mono, Godou estaba seguro. Este tipo era un dios hereje, ya que su cuerpo y su corazón habían entrado en un estado listo para la batalla, esa era la mejor prueba. Bienvenidos a mi palacio, ha pasado mucho tiempo desde que tuve invitados. Y pensar que es un asesino de dioses. El mono habló con una voz fuerte y clara mientras se levantaba. Sus movimientos parecían los de un ser humano, como un pequeño niño levantándose de la cama. Godou ya estaba más allá del hecho de que el mono podía hablar, por eso él calmadamente preguntó. Entonces, tú eres el monarca divino. Así es como tipo que me encerró aquí me llamaba, yo debería tener un nombre más genial, pero actualmente está sellado. De entre todas las deidades que Godou ha conocido, este era el más amigable y extrovertido. No, esto no es cierto. Aunque Godou no tiene recuerdos de haber conocido un dios tan frívolo como este, él todavía sentía que había una deidad similar a él. ¿Quién podría ser? Como le empezó a doler la cabeza, Godou se rindió por ahora. Actualmente, la pequeña chica aquí, ha estado dudando si se convierte en tu Miko o no, por eso hoy la traje aquí para solo mirar los alrededores. ¿O es cierto? Ahora que lo mencionas, ninguna Miko ha venido a jugar recientemente. Sí. Las varias Mikos que vienen aquí juegan conmigo. Algunas veces hablamos o jugamos juegos como las escondidas o el Sugoroku 21. A mí me gustan las cosas animadas y divertidas, por eso si saben cantar y bailar, les doy un puntaje más alto. Parece que el puesto vacante de Hime Miko de Saitengu involucra pasar tiempo como un pastor.
A excepción de que cuidas a un mono en vez de una oveja. No, en vez de eso, deberías ser descrito como un cuidador de monos. Discúlpeme, ¿de verdad será suficiente con solo jugar con Monarca Divino Sama? Yo pensaba que era una misión muy importante que solo yo podía cumplir, por eso me estoy sintiendo un poco perdida ahora. ¿Qué? Gary realmente lo dijo. Ningún signo de timidez, sin embargo, esto era probablemente porque el otro tipo no mostraba la majestad solemne de un dios. Vamos, no digas algo como que es solo jugar conmigo, eso es descortés, también necesitas ayudarme a acicalar mi pelaje o eso es todo lo que pido. Por el otro lado, son ustedes los que me hacen pedidos problemáticos. 21 Sugoroku, un juego de mesa japonés. Nosotros. ¿Te refieres a la Simemiko? Sí, como preguntarme si puedo perseguir esa serpiente, o alejar a ese dragón. Algunas veces ellos vienen a rogar con lágrimas en los ojos. Por eso, cada vez que dejo este viejo nido y salgo violentamente afuera como antes. ¿Alejar los dragones? No se supone que tú proteges a los dragones. Godot repentinamente interrumpió con la explicación que había oído en el lugar con los 3 monos. Yo los protejo, eso es cierto, pero eso es después de que los venzo y los hago mis subordinados. No me juzgues por mi apariencia, yo también soy miembro del acero, por eso lidiar con dragones y serpientes es algo usual, hasta esta fecha he tenido 1, 2, 3 conmociones. Probablemente la última fue en la que peleé contigo. Después de oír la respuesta del monarca divino a su pregunta, Godot se quedó pensando perplejo. Yo nunca he peleado contigo. ¿Qué rayos significaba eso? Yo estaba golpeando a un dragón de tierra en una cierta ciudad, y luego tú apareciste buscando pelea. Pero antes de que se decidiera un vencedor, mi tiempo límite para regresar al viejo establo llegó. ¿Acaso no estabas planeando entumbar la puerta del santuario en ese entonces? Sí, porque pensé que haciéndolo me permitiría llegar a tu hábitat. Esta vez Godot estaba en completo shock. Repentinamente se oyó la voz de una mujer, llevaba una melódica gracia, era una voz muy refrescante y hermosa. Al final, destruí el santuario y los alrededores, pero no fui capaz de entrar al corredor, contado en nuestro calendario, eso fue hace 100 años. Sin embargo, tu exquisito método, la técnica divina empleada para subyugar a ese dios dragón que se encontraba en Tokio, todavía está fresca en mi memoria. Godot siguió la vista del dios mono. En el establo, una lagartija había de alguna manera entrado sin que él se dé cuenta. Claramente solo una lagartija cualquiera, pero esa dignificada postura le daba una gran presencia de solemnidad. Solo el mirarla ahí causaba que uno quiera alabarla con admiración. ¿Qué es lo que este reptil podría ser? El que estaba hablando al monarca divino era este tipo sin ninguna duda. No puede ser tú, ¿cómo? ¿Por qué apareces en un lugar como este? Yuri gritó mientras se cubría la boca. La Yamato Nadeshiko con excelente crianza y modales refinados, para que pierda la compostura hasta este punto. ¿Qué es eso, Marilla? La cara de Yuri se puso pálida y sus labios empezaron a temblar mientras miraba a la lagartija. Ella estaba temblando de miedo, y Godot se acercó a la Himemiko esperando poder tranquilizarla. Godou-san. La que está allí es. ¿Ella vio algo con su visión espiritual? Temblando y tartamudeando, Yuri parecía haber sido abrumada por el miedo. Para poder calmarla, Godot puso su mano en su hombro. Oh, parece una Himemiko. Ya veo, como uno podría esperar de los parientes lejanos de los divinos ancestros. Para ti el ser capaz de discernir mi verdadera naturaleza, yo alabo tu visión. Humo blanco empezó a brotar del cuerpo de la lagartija. En el siguiente instante, el pequeño reptil se transformó en una hermosa chica. Una digna de la descripción de belleza trascendental, una chica con cabello negro vistiendo un atuendo chino, ropa en 22. La parte superior tiene mangas muy largas y una basta que colgaba hasta abajo. La parte inferior tenía una larga túnica que parecía un kimono debido a su estilo de sobreponer la parte izquierda sobre la derecha. ¿Cuál es tu nombre? Debería estar bien preguntar tu nombre, cierto asesino de dioses de mi tierra natal. Yo debí haber sido muy inmadura en ese entonces. Qué lamentable para mí el haber fallado en grabar mi nombre muy profundo en tu memoria. Entonces me presentaré una vez más, y después proceder a la sentencia de muerte por haberlo olvidado. Los hermosos labios declararon fríamente al mono monarca divino. Mi apellido es Luo, mi nombre es Kuyan, y nombre de estilo 23 es Ao. La líder del culto santo, la única que alcanzó el pináculo de las artes marciales. La temible y demoníaca líder del culto, Luo Ao, quien también era llamada Luo Kuyan. La tercera en aparecer después de Salvatore y Dejan Stal Boban. La más reciente campeone que Godot ha conocido, era una doncella tan intensa como las llamas ardientes. Parte 3. 22 Ropa china, atuendo histórico de la gente de la dinastía Han, usado por miles de años hasta la conquista de China por la dinastía In. 23 Nombre de estilo. Un nombre de estilo chino, también conocido como nombre de cortesía, era un nombre generalmente usado después de los 20 como muestra de adultez y respeto. El nombre de estilo ha dejado de ser tradición desde comienzos del siglo XXI. Escogiendo actuar por separado, las caballeros fueron al santuario Furasan, un muy pacífico lugar rodeado de árboles de cedro.
En contraste al ruidoso Tousogu, este terreno sagrado era muy callado, y podía ser descrito como lleno de un sentido efímero de maravillas. Un excelente lugar para calmar la mente y encontrar la paz. Sin embargo, esto claramente no iba muy bien con el carácter de Erika Blandelli. Este lugar no es tan malo, pero es muy aburrido. Vamos a algún lugar más excitante después. ¿Todavía te sigue gustando tanto el bullicio y el ajetreo? Yo prefiero este tipo de lugar tranquilo. Liliana rió. En una nota aparte, ese algún lugar al que se refería Erika era por supuesto Tousogu con su decoración de hojas y budas dorados. Yo todavía prefiero el ambiente de allá. Los gustos de Lily son muy extraños, o estás envejeciendo muy rápido. Solo espero que el lugar donde nos vamos a quedar hoy no me cause la misma sensación. No es como si fuéramos a quedarnos en un cuarto grupal en un monasterio, además, ¿cómo podrían existir cuartos como ese? El espíritu libre Erika Blandelli y la seria Liliana Crankar. A pesar de que por sus personalidades no se llevan bien, ellas a veces actúan como un equipo. Sin embargo, la iniciativa en sus vidas privadas estaba firmemente en las manos de Erika. Esto era claramente como eran las cosas, pero recientemente Liliana ha estado esperando para revertir la situación. ¿Qué rayos le pasó? Probándola, dijo ella despreocupadamente. A propósito, Lily, a pesar de que personalmente no quiero que sucedan ciertas cosas, pero a pesar de eso todo esto avanzando como lo esperaba. Un día, de seguro seré la mano derecha de Godot. Liliana respondió con un poco de tristeza en su voz, pero no otorgaba ninguna pista. Erika sabía muy bien que la confianza de este caballero azul vacilaba fácilmente. Usando todo tipo de métodos para acabar con su compostura era la forma más rápida para vencer a esta vieja amiga de pelo plateado. Ya veo, pero sigo pensando que no eres la adecuada para el cargo. Es verdad que Liliana es una persona que presta atención a los pequeños detalles, pero para mejor o peor, siempre te pierdes el gran marco. ¿Perder el gran marco? ¿Acaso me estás insultando? No es un insulto, pero una simple crítica constructiva. Piensa en ello, apresurarte a las cosas sin considerarlo y dejando todo a tu talento natural, apenas superando las pruebas y dificultades, ese es tu verdadero carácter, ¿cierto? Por eso mismo, forzarte a ti misma a ser una estratega simplemente no va contigo para nada. Aunque ella solo estaba bromeando, Erika dijo la verdad. Quizá no cause ningún daño decirle a alguien que estaba adelgazando gradualmente, ¿acaso engordaste? Pero por el otro lado, sería un gran shock si se le dices a alguien que está un poco subido de peso. Este tipo de crítica usualmente enfurecía a Liliana, de tal manera completando el primer paso de sacudir su confianza. Hasta ahora, quizás haya sido como tú dices. ¿Qué está pasando? Liliana lo estaba sintiendo con una expresión serena. Usualmente ella lo negaría con vehemencia diciendo, no hago tal cosa, pero con su confianza zarandeada grandemente. Pero Erika, por el bien de ayudar a Kusanagi Godot, mi único señor, debo cambiarme a mí misma. Por lo tanto, por las cosas que no he podido lograr hasta ahora, yo debo luchar para superarlas. Una declaración hecha en un tono despreocupado. Así no eres tú. Lily, ¿qué te pasó exactamente? ¿Acaso Karen te dijo algo innecesario, o recibiste extrañas órdenes de los cuarteles generales de la Cruz de Cobre Negro? Nada como eso. No es nada, simplemente tuve un cambio en mi estado de ánimo, eso es todo. Liliana sonrió. Era obvio que averiguar su pacto con Godot era imperativo. Erika le echó una mirada a la expresión de su rival y amiga de toda la vida, con gran disgusto por su tranquilo comportamiento. Había signos que requerían investigación. Los humanos no eran del tipo que se cambiaban a sí mismos con facilidad. Por supuesto, que no era algo fuera de lo común para las personas el trazarse nuevos objetivos o encontrar una nueva determinación cuando alguna causa lo amerita. Sin embargo, esos que perseveran hasta el final son muy pocos. Pocos. Los fumadores habituales que declaran dejaré de fumar a partir de mañana, lo más probable es que rompan su promesa en una semana. Si la persona fuera Liliana, ¿habría alguna diferencia? ¿Qué pasa si la razón de su cambio fuera por el bien de Kusanagi Godot? Entonces podría ser peligroso. Liliana Crankar era una doncella con una disposición para ilusionarse. Su habilidad para perseguir pensamientos imposibles hasta el final era la número uno del mundo. Este tipo de doncella podía vivir en la fantasía de hacer cosas por el bien de mi amado. Su debilidad yacía en su confianza inestable. La nueva muleta mental que ha surgido podría ayudarla a superar esta debilidad. Ya era un genio en mente, cuerpo y técnica, además de artes marciales que rivalizaban con las de Erika, y hasta una disposición de bruja que Erika no tenía. Liliana era inesperadamente muy capaz en áreas particulares, y prestaba mucha atención a los detalles. Era solo debido a su debilidad en su mentalidad lo que le permitió a Erika dominarla fácilmente todo este tiempo. Sin embargo, si esta estrategia ya no funcionaba, en cualquier caso, lo mejor sería observarla por ahora, intervenir con una estrategia cuando la situación demande detener la transformación de Liliana. Uno primero debe estar preparado. Justo cuando Erika contemplaba, con preocupación a su vieja amiga.
Ambas acaban de pasar a través del torii del santuario de Futarasan y estaban siguiendo un pequeño camino hacia Tousogu, y ellas se encontraron con un joven y una chica que caminaban hacia donde se encontraban ellas. Lu Jinghua, tú realmente viniste a Japón. Erika rápidamente puso en orden sus pensamientos. Uno de los dos, era el joven maestro de la familia Lu de Hong Kong que ella no había visto por 2 años. ¡Qué inesperado! También reconociendo a Erika, él parecía un poco sorprendido, pero inmediatamente mostró una sonrisa despreocupada. Ha pasado un tiempo, Erika Neesan. Qué coincidencia para encontrarnos en un lugar como este. Hablando extremadamente educado, pero su expresión mostraba mucha tensión. Uno podía sentir el desprecio de su corazón y sus ojos parecían algo peligrosos. El famoso joven héroe Lu, realmente ha pasado un tiempo. Sin embargo, ¿puedes llamar a esto una coincidencia? Para que el joven maestro de la casa Lu de Hong Kong y la gran caballero de la Cruz de Cobre Negro encontrarse en un lugar turístico de Japón tan fácilmente por accidente. Uno podría pensar que debe haber algún otro factor aparte de la coincidencia. ¿De verdad? Estoy realmente atónito. En respuesta al saludo de Erika, Lu Jinghua deliberadamente se encogió de hombros despreocupadamente. A pesar de que hubo algunas discusiones en Hong Kong hace 2 años, vamos a considerarlo agua debajo del puente y olvidar esas memorias desagradables. Una excelente sugerencia. A propósito, la que está a tu lado, ¿quién podrá ser? Después de la típica presentación, Erika miró a la joven y preguntó. Qué sorprendente para un misógino como tú dar un paseo con tu novia. Cierto, a propósito, déjame presentarte a mi compañera. Ella es Liliana Crankar, gran caballero de la Cruz de Bronce Negro, y mi amiga de la infancia. Introduciéndola como su amiga. En el pasado Liliana seguramente lo hubiera negado vehementemente. Sin embargo, esta vez ella observaba silenciosamente cómo se desarrollaban las cosas. La mera postura como estaba parado Lu Jinghua daba una pista de su poder. Previendo todo tipo de emergencias, él lentamente liberó su poder, y entró a una posición en la que estaba listo para todo. Por el otro lado, la maliciosa mirada de la chica a su lado no era menos alarmante que él. Erika podía sentir el poder mágico liberado por su cuerpo, y ella era probablemente una poderosa hechicera. Una vez que el poder de un hechicero se desarrolla hasta el más alto nivel, ellos obtienen la habilidad de rejuvenecer sus cuerpos hasta cierto punto. En otras palabras, ellos parecen más jóvenes de lo que son. Y este efecto de rejuvenecimiento era más potente en mujeres que en hombres. Ella es acera, a pesar de que está a mi cuidado, ella no es mi novia. Hace medio mes, ella estaba todavía en Los Ángeles haciendo todo tipo de cosas. Inseguro sobre sus orígenes, Lu Jinghua dio una simple introducción de su compañera. Liliana Crankar es un nombre que he oído antes, el gran caballero al mismo nivel que Erika Neesan, y sirviendo al mismo rey, cierto. Despreciando a Erika y Liliana tan naturalmente al mismo tiempo, Lu Jinghua todavía no ha cambiado su desagradable manera de hablar. Sí, aquel llamado Kusanagi Godou. Tú debes haber oído de él. Por supuesto, él es el rey Raksasa, así como también el séptimo campeón y el más joven rey del lejano este. Un día espero ser honrado con su presencia, eso es algo que nunca diré. Si fuera posible, desearía nunca conocer gente como él por el resto de mi vida. Mientras Lu Jinghua hablaba sin delicadeza, la chica llamada Acera empezó a quejarse. Hey, Lu Jinghua, encontrarlas aquí debe ser causa del retorcido destino. Antes de que se metan en nuestro camino, ¿por qué no las acabamos aquí mismo? Sis, la razón por la que fallaste en Los Ángeles, fue por causa de coger peleas con otros sin considerar la personalidad de tu oponente. Tiene que ser más precavida, y usar más diplomacia. HMPH, después de todo, su eminencia encontrara su camino hacia el rey mono. Lu Jinghua no podía evitar suspirar cuando Acera respondió con una voz siniestra. Los guerreros en este país no son algo para ser temidos. ¿Su eminencia? La líder del culto Ao vino a Japón después de todo. Un nombre que no puede ser olvidado. Liliana preguntó inmediatamente. Erika también mostró ojos de desconfianza. Yo originalmente pensé que era imposible, pero resultó ser verdad después de todo. ¿Acaso no se encerraba a sí misma en el convento del Monte Lu todo el día y odiaba salir? Sí, es cierto que mi maestra odia salir, pero ella también es un maestro de transversal divino. Mientras ella lo desee, ella puede ir y venir a cualquier lugar del mundo en un instante. Para las artes daoístas 24 alcanzar un nivel tan ridículamente alto, es increíble que de alguna manera no la admiro para nada. El arte de la reducción de terreno transversal divino, era un arte daoísta que permitía un viaje instantáneo. Erika había oído de ello antes. Usando las artes daoístas que normalmente costaría mucho tiempo y dinero para preparar. En el mundo tecnológico de hoy, los aviones y trenes eran mucho más convenientes. Pero justo como Lu Jinghua dijo, si uno podía dominar este arte, que costaba una extrema cantidad de poder mágico, podría viajar a cualquier lugar en un instante. Ella era un campeone, así como también un practicante de artes daoístas sin igual y la artista marcial que entrenó un discípulo como él. Observando que la legendaria líder del culto posee monstruosas habilidades, Erika tomó un profundo respiro.
Debido a que convocarla me hizo perder la conciencia 3 veces, y además me dio unos golpes que casi hacen que me encuentre con mi padre en el otro mundo. Vamos, no soy un saco de box. Pareciendo que se quejaba de algo, la mirada de Lujingua repentinamente se volvió muy aguda. Una altiva y abrumadora expresión, parecía mucho más animada que la sonrisa tensa de ahora. Entonces, nuestras dos están aquí, porque no se calman un poco. Todavía no hemos planeado pelear con ustedes. Los reyes todavía están en Saitengu para un encuentro cumbre entre líderes. Hay que decidir qué vamos a hacer cuando ellos lleguen primero a una conclusión. 24 artes daoístas llamado los 5 artes en tiempos modernos, se refiere a las prácticas tradicionales daoístas incluyendo alquimia, medicina, feng shui, encantamientos, talismanes, exorcismos, etc. En el contexto de Campione, las artes daoístas se puede referir a la variante de la magia china.